Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Ya te dije que Dios nunca prometió que en esta vida, en el desierto, en nuestro peregrinaje hacia nuestro hogar celestial, no vamos a encontrar dificultades, problemas. Problemas son parte de esta vida después de la entrada del pecado. Pero lo que Dios te prometió es que en medio de las luchas, de los problemas, nunca estarás solo. Jesús te acompañará, te dará fuerzas, te dará sabiduría para enfrentar las dificultades y vencerlas. Vamos al estudio número 8, la lección 8 para el 23 de agosto del año 2025. El título de la lección es El pacto en el Sinaí. La semana pasada estudiamos incidentes del pueblo de Israel antes de llegar al Sinaí. Ahora finalmente el pueblo va a llegar al Sinaí, pero el propósito del estudio de esta semana es mostrar que el plan de Dios no era simplemente llevar el pueblo al Sinaí, donde les entregaría los 10 eternos principios de la ley de Dios. En realidad el plan de Dios era llevarlos a sí mismo, a Dios, porque el único que puede dar vida, salvación y seguridad es el propio Dios, Padre amado, Creador soberano, Creador del cielo y la tierra. Entonces vamos al primer subtítulo de esta semana, en el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo les llevó desde cruzar el Mar Rojo hasta el monte Sinaí? ¿Cuánto tiempo caminando por el desierto? Donde ocurrieron todos los incidentes que ya vimos. El maná, el agua, la roca, el encuentro con Jetro, en fin, todo eso. 2 meses. Desde que salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto 2 meses. Y un poco más después, en 2 años, ellos llegaron a la frontera con Canaán, a la tierra prometida. Pero allá no creyeron las promesas de Dios y tuvieron que estar rodando por el desierto 38 años más. En total, desde que salieron de Egipto hasta entrar a la tierra, les llevó 40 años. Pero lo que nos interesa ahora es que desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al Sinaí, les llevó 2 años. Ahora leo lo que dice Éxodo 19, 4 al 6. Mira, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es por eso que te digo que el propósito de Dios no era llevarlos apenas al Sinaí, era llevarlos a Él. Y para llevarlos a Él, ¿qué hizo? Dice, vosotros visteis lo que hice en Egipto, cómo los saqué a ustedes con mano poderosa, cómo los hice atravesar por el Mar Rojo. Ustedes no hicieron nada. El enemigo murió porque yo estaba protegiéndolos a ustedes. Ahora, ¿todo esto para qué? Los cuidé en estos 2 meses en el desierto como una águila cuida a sus hijos. ¿Para qué? Para traerlos a mí. Eso es lo que dice el texto. Pero sigue leyendo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cosa extraordinaria, querido. Mira el plan de Dios. El plan de Dios era, sacó a un pueblo que había sido 400 años esclavo, más de 400 años esclavo. Ahora los sacó a la tierra prometida, al desierto, para enseñarles, porque ellos estaban embrutecidos por el pecado, embrutecidos por la esclavitud, embrutecidos por el paganismo contagioso de Egipto. Ellos estaban olvidando de los principios divinos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Quiso traerlos así, no al monte Sinaí necesariamente,
Así lo hizo con amor, con cariño, como el águila cuida a sus polluelos. ¿Pero para qué? Para que ellos llegasen a reflejar el carácter divino. Dice el texto que yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Sacerdote es aquel que intermedia. O sea, ellos deberían ser luz para la gente de los países que no conocían a Dios. ¿Tú crees que el propósito de Dios para Israel era un propósito egoísta o para que Israel dijese así, yo soy el pueblo de Dios, yo soy la iglesia de Dios, a mí Dios me escogió? Dios muchas veces le dijo a los israelitas, ustedes no eran nada. Yo no los escogí simplemente porque ustedes eran importantes, tenían un nombre. ¿Qué eran ustedes? Nada. Pero yo los llamé, ¿por qué? Por amor. ¿Para qué? Para que ustedes reflejen mi carácter. ¿Y para qué? Para que el mundo todo sepa quién soy yo. Ese mismo mensaje es para nosotros. ¿Tú crees que somos miembros de la iglesia de Dios? ¿Por qué? ¿Para jactarnos en el hecho, soy miembro de la iglesia de Dios? No. Dios nos llamó para que reflejemos su carácter. ¿Y para qué? Para que el mundo conozca, no por nuestra palabra, sino por nuestra vida, quién es Jesucristo. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de la preparación para recibir el don. ¿Para recibir qué don? Para recibir la santa ley de Dios, los 10 eternos principios de la ley de Dios. Aquello fue extraordinario, ¿sabes? Ellos llegaron a la falda del monte Sinaí. Es impresionante. Yo estuve en el Sinaí. Tuve la alegría de subir al monte en una madrugada fría. Y cerré los ojos, imaginé, Dios estuvo en este lugar personalmente entregándole las tablas de piedra a Moisés, con los eternos principios de su ley. No se puede determinar cuál es el monte. Son muchos montes ahí alrededor. No se puede decir cuál sea. Pero Dios estuvo allá y el pueblo estuvo congregado en las faldas del monte Sinaí. Leo lo que dice Éxodo 19, 10, 11 y 17. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Hay pensamientos interesantes en el texto que acabo de leer. Dios le dijo a Moisés, prepara al pueblo, santifica al pueblo. Quiere decir, separa al pueblo para un momento especial. ¿Por qué? Porque Dios va a descender. Y cuando Moisés llevó al pueblo, dice el texto, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Quiere decir, el monte Sinaí no era el monte de la ley, era el monte del encuentro entre Dios y su pueblo. Un encuentro personal, porque Dios no los había abandonado. Dios estaba con ellos en todo momento, pero ellos no lo veían. Ahora, quería Dios tener un momento de encuentro personal. Apareció en medio del fuego, del humo, truenos, rayos. ¿Pero por qué si Dios es amor? Es que Dios es amor. Su lenguaje es de amor, pero el pueblo había estado siglos esclavizado. Solo entendían el lenguaje del látigo, de la amenaza, del trueno, del relámpago. Ya no entendían el idioma del amor. Dios los llamó a un encuentro de amor en el monte Sinaí para enseñarles después a hablar el idioma del amor. Un día en el monte Sinaí, ya no en el monte Sinaí, en el monte Calvario, ese Dios hecho carne derramaría su vida por el hombre para demostrarle que desde el Sinaí hasta el Calvario Dios siempre quiso tener un encuentro personal de amor con el ser humano. No tengas miedo de Dios.
Acércate de Él. Él te ama. Tú eres precioso para Él. Ahora, si eres tan precioso para Él, ¿por qué desperdicias tu vida? ¿Por qué manchas tu vida con la miseria de esta vida, de este mundo? Participa del encuentro con Dios. Ve al encuentro con Dios. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el subtítulo de El don del decálogo. Dios entregó al pueblo de Israel, pero no le entregó así, de una manera común, en un cuadro extraordinario donde la naturaleza toda sacudió el monte. Dios escribió con su propio dedo los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero esa ley de Dios no era ley condenatoria, era el resumen del amor de Dios. Leo lo que dice Éxodo 20, 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después sigue todo el decálogo. Pero el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, viene después de que Dios le dice al pueblo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, antes de entregarle al pueblo los 10 mandamientos, Dios le recordó que el pueblo ya estaba salvo, ya estaba libre. Yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de la esclavitud, el que te redimió del pecado. Ahora estás libre, y porque estás salvo por mi gracia, por mi amor, por mi misericordia, necesitas aprender a caminar en mi presencia, y te voy a entregar por eso los 10 principios eternos de mi santa ley. No para que tú pienses que guardando la ley te vas a salvar, porque ya estás salvo. Ya te redimí, ya te saqué de la esclavitud. La ley no es dada para los que están en la esclavitud. Esos no van a entender nunca la ley de Dios. La ley solo puede ser entendida por quien ha sido redimido, por quien ha sido perdonado, por quien ha sido transformado por la gracia divina. Porque por gracia el pueblo salió de Egipto, no por sus obras. Pero ahora llegó al Sinaí y Dios le dice: ya que yo te salvé, te redimí, te liberté, ahora que estás salvo, aquí están los 10 eternos principios de mi ley que te van a ayudar a caminar. Y ese decálogo era el resumen del amor. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, les dijo a los que estaban oyéndolo que la ley se resumía a 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y efectivamente es así, porque los 4 primeros mandamientos de los 10 tienen que ver con el amor a Dios, y los 6 últimos mandamientos con el amor al prójimo. Y esa expresión amar a Dios y amar al prójimo no es del Nuevo Testamento, porque en Deuteronomio 6:5 se dice que debemos amar a Dios. Y en Levítico 19:18 se dice que debemos amar al prójimo. O sea, los 10 mandamientos del monte Sinaí eran un resumen del amor de Dios. Pero pues el amor tiene que ser explicado, porque a veces el ser humano no entiende. Esto nos lleva a la 4ª parte del estudio: diferentes funciones de la ley de Dios. La ley de Dios revela su carácter. Es decir, la ley de Dios muestra quién es Dios. Y Dios es santo, justo y bueno. Ya que Dios es santo, justo y bueno, su ley también es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque la ley revela el carácter de Dios, muestra a Dios.
Y eso lo dice en el Nuevo Testamento Pablo, en Romanos 7:2. Mira lo que dice. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y a qué ley se refiere? ¿Y a qué mandamiento se refiere? A Éxodo 20, a las tablas de piedra que fueron dadas para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esas tablas contenían los 10 eternos principios de la ley de Dios, que eran el resumen del amor de Dios. Por eso, toda la ley se resume a amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, cuando una persona dice, bueno, a mí solo me interesa amar a Dios y amor al prójimo, ya no me interesan los 10 mandamientos, no está siendo muy claro en lo que está pensando y en lo que está diciendo. Porque ¿qué miedo tienes tú a los primeros 4 mandamientos si estás dispuesto a amar a Dios? ¿Y qué miedo tienes tú a los 6 últimos mandamientos si estás dispuesto a amar al prójimo? No tienes por qué tener nada contra el decálogo del Sinaí, porque el decálogo es el resumen del amor de Dios. Terminamos este estudio hablando de la ley como una promesa de Dios. Quiere decir, vamos a entender el propósito de la ley. Y para esto vamos a leer Romanos 3, 20 y 24. Y voy a ir explicando. Mira lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Preciso comentar esto? No, está claro. Por las obras de la ley nadie será justificado. No hay salvación por las obras de la ley. El propósito de la ley de Dios no es salvar. No creas tú que obedeciendo la ley te vas a salvar. Entonces, vuelvo a leer el texto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo es claro al definir cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es salvarte. El propósito de la ley es mostrarte el pecado. Porque Pablo mismo dice, ¿cómo sabría yo que codiciar es pecado si la ley no dijere, no codiciarás? ¿Cómo sabría yo que cometer adulterio es pecado si la ley no dijese, no cometerás adulterio? Y ahora yo te digo, ¿y cómo yo sabría que transgredir el sábado es pecado si la ley no dijese, acuérdate del sábado para santificarlo? ¿Te das cuenta? Pero el hecho de guardar la ley no garantiza mi salvación, porque la salvación es por gracia. Por la ley nadie será justificado, porque el propósito de la ley es apenas el conocimiento del pecado, darnos a conocer lo que es pecado. Sigo leyendo ahora. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Está claro. El propósito de la ley es mostrarte el camino, mostrarte lo que es pecado para evitarlo. El propósito de la gracia maravillosa de Cristo es salvarte. Pero si has sido salvo por la gracia de Cristo, ahora te deleitarás en hacer su voluntad, en caminar en los caminos de Dios, en obedecer los principios de su santa y eterna ley. Pero eso es solo para los que han sido salvados en Cristo. Porque si tú no has sido salvado por la gracia de Cristo, nunca vas a entender cuál es el propósito de la ley. Al contrario, tú vas a ver a la ley como si fuera tu enemiga, cuando la ley es apenas el camino que Dios te deja para que tú, que has sido salvo por la gracia, camines por esos principios. Esto es extraordinario, querido. Yo cuando estudio estos temas paso horas y horas reflexionando en el amor de Dios, reflexionando. Y como todo es claro, porque a veces nosotros confundimos. Hay gente que piensa que soy salvo por la gracia y la ley ya no tiene nada que ver. Hay otra gente que piensa, no, soy salvo por la ley,
la gracia, eso es gracia barata. No, querido. Todo está en armonía. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero la ley contiene los principios en los cuales la persona redimida tiene que caminar. Tú eres maravilloso, Dios te ama mucho. Si estás pasando por un momento difícil, no creas que Dios te ha abandonado. Él nunca te abandona. Siempre está a tu lado, te acompaña, camina con fe. Esta semana tienes una prueba difícil. Escribe tu comentario, pide oración. Y a los otros yo les digo, oren por ese hermano, por ese amigo que tiene una prueba difícil. Tu hijo está en la prisión, coloca ahí tu pedido de oración. Vamos a orar todos, yo voy a ser el primero. Tu pedido no queda registrado y perdido por ahí, no. Todos somos una familia que oramos unos por los otros. Fue el primer mes de este nuevo año. El título de la lección es Reconciliación y Esperanza. No hay reconciliación sin Cristo, y Cristo es la esperanza. En Él está centrado todo el plan de la salvación. En Él está centrado el bienestar del ser humano, la paz, la felicidad que el ser humano tanto busca. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar justamente eso, que Jesús es el reconciliador y que ese acto de reconciliación en sí es un misterio. La Biblia le llama el misterio de la piedad. Para entender lo que estoy diciendo, tenemos que volver al jardín del Edén. Dios creó a Adán y Eva y ellos vivían una vida de comunión permanente con Dios. Viviendo esa vida de comunión, pues ellos reflejaban el carácter del Padre. Eran semejantes al Padre. No había egoísmo, no había envidia, no había mentira, no había codicia. Por lo tanto, no había discusión, no había pelea entre ellos. ¿Por qué? Porque el carácter de ellos era abnegación, era dedicación, era entrega. Reflejaban el carácter del Padre. Pero entró el pecado, y el pecado básicamente es la separación del hombre con Dios. El pecado arrastró al hombre para el otro lado, creó un abismo entre Dios y el hombre. Al alejarse de Dios, que es la fuente de la vida, entró la muerte. Al alejarse de Dios, que es la fuente de la paz, entró la falta de paz, el vacío del corazón humano. Y como se deformó el carácter del hombre, entonces entraron las malas obras. El hombre comenzó a hacer las cosas ahora llevado por su nueva naturaleza pecaminosa que lo encaminaba a hacer las cosas mal. Ahí entramos a la primera parte de nuestro estudio en esta semana. Vamos a hablar de reconciliados de las malas obras. Y veremos que la iniciativa de la salvación es divina. No fue el hombre al reparar en su triste condición que dijo, volveré a mi Padre. Fue el Padre que extendió la mano. Fue el Padre que creó el plano de reconciliación. Y ahora leo Colosenses 1, 21 y 22 y voy a ir comentando. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. El pecado comienza en la mente, no comienza con las manos. Las manos, los pies, los ojos, los oídos hacen lo que la mente ordena. Entonces, vuelvo a leer el texto. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es interesante, cuando el hombre se alejó del Padre, el carácter se deformó, la mente se deformó, la mente pasó a ser una mente enemiga. Eso es lo que dice aquí el texto. Éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Y lógicamente la consecuencia, el resultado de eso, eran las malas obras. Pero ¿qué hizo Dios? Nos reconcilió. ¿Y cómo nos reconcilió? Pues ahí entra el misterio de la piedad, que es
cómo el Señor Jesús se hizo carne. Sigo leyendo el versículo 22. Dice, nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. En resumen, este texto dice lo siguiente. Cuando nos separamos de Dios, nos volvimos enemigos en la mente y consecuentemente hacíamos cosas malas. Pero Dios en su maravilloso amor nos reconcilió en su carne, en la persona de Cristo. Quiere decir, Cristo se hizo carne, se hizo ser humano, vino a habitar entre nosotros y Él extendió un puente sobre el abismo de separación. Y ahora nosotros a través de Cristo podemos aproximarnos al Padre, porque cuando nos aproximamos al Señor Jesús nos estamos aproximando al Padre, porque ya vimos en una lección anterior que el Hijo es la revelación del Padre. Y ahora pues en Cristo ya no vivimos malas obras, porque antes teníamos mente enemiga, pero ahora en Cristo pasamos a tener la mente amiga, la mente de Cristo. Y aprendemos a vivir como Cristo, a pensar como Cristo. Este es un proceso, porque no es de la mañana a la noche que ya nos volvimos santos. Aquí Pablo habla de que quiere presentarnos ante Dios irreprensibles, santos. Pero ese irreprensibles santos no ocurre en un instante. La conversión, la transformación, el colocar la mente amiga, la mente de Cristo en nuestro ser, eso es instantáneo. A eso le llamamos conversión. Pero el crecimiento en la vida cristiana es un camino largo y es muchas veces un camino lleno de lágrimas, de tristeza, de fracaso, de frustración. Pero asimismo, como Pablo dijo en un texto anterior que ya leímos, proseguimos, nos olvidamos de lo que queda atrás y seguimos hacia adelante. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Si continúan en la fe. Quiere decir que no basta nacer en Cristo. No basta que Jesús haya venido del cielo a la tierra, que haya establecido el puente, que haya salvado el abismo, que ahora podamos acercarnos a Cristo. Podemos nacer en Cristo perfectamente, pero no basta, porque hay que permanecer. Y para eso leo el versículo 23. Estamos en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, leo el versículo 23. Dice así, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Interesante. Si habéis recibido a Cristo, ahora permaneced en Él. Y dice, y si permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio. Eso quiere decir, si aprendéis a no separarse de Jesús, porque nuestro problema de pecado básicamente es la separación de Dios. Nos separamos de Dios, nos metemos en problemas. Ahora Cristo vino y nos reconcilió con el Padre. Pero para estar permanentemente reconciliados, porque no existe una vez salvo para siempre salvo. Existe una vez salvo, siempre salvo, cada día salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. Porque en el momento que tú te separas del Señor Jesucristo, nuevamente te metes en problemas. Caes en el terreno peligroso, el pantanal del pecado, y te comienzas a hundir. Por eso Pablo enfatiza aquí el hecho de que no basta aceptar a Jesús, hay que permanecer en Cristo. ¿Y cómo se permanece en Cristo? ¿Cómo se camina con Cristo? Estudiando la Biblia todos los días, viviendo en espíritu de oración las 24 horas por día, hagas lo que hagas, relacionando todo con Cristo. Y finalmente, buscando a otra persona para hablarle de Jesús. Cuando tú aplicas estas tres disciplinas espirituales a tu vida, estás permaneciendo en Cristo, estás caminando con Cristo, estás caminando con Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado?
pues el carácter de Jesucristo se va a reflejar en tu vida. Ese carácter de Jesucristo se va a reflejar, no es obra de un instante. Vuelvo a repetir, recuérdate Juan. Juan llegó a Jesús como el hijo del trueno, pero en la isla de Patmos lo encontramos como el discípulo del amor. ¿Cuándo ocurrió esa transformación? No fue un instante. En un instante él fue a Jesús, pero después él aprendió a caminar. Ese caminar con Cristo es la base del permanecer en Cristo, del vivir con Él. Ahora, es interesante cómo termina este versículo. Dice que debemos permanecer en la esperanza del Evangelio del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me gusta esa expresión. Yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no entró al ministerio porque él quiso. Él fue hecho ministro. ¿Por quién? Por Dios. Y eso se aclara mejor en la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El plan eterno de Dios. En esta oportunidad veremos que la salvación de la humanidad es el objetivo mayor de Dios, salvar al hombre, a pesar de que el hombre muchas veces no se deja salvar. Entonces leo Colosenses 1, 24 y 25. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está hablando Pablo, ¿eh? Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo es que me gozo en lo que padezco por vosotros? ¿Quién se goza en el padecimiento? ¿Quién se goza en el dolor? El masoquista, pero Pablo no era ningún masoquista. Pero él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por vosotros quién? Por los hermanos de Colosas, por los colosenses. Y extendiendo el mensaje para nuestros días, diría que Pablo sufrió inclusive por nosotros hoy. ¿Pero por qué? Vuelvo a leer el texto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no haya sido suficiente. Ya no hay nada más que acrecentar al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué dice Pablo que se gozaba en las aflicciones de Cristo en él? Es que él dice, yo sufro por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es que la iglesia, queridos, que está formada por tú y por mí, no es la iglesia ideal que debería ser. Es una iglesia en crecimiento, en peregrinaje. Y muchas veces la teoría del evangelio ha entrado a la cabeza, pero no vivimos la práctica del evangelio. Seguimos siendo orgullosos, vanagloriosos, mentirosos, acusadores, peleadores. Y eran esas cosas que causaban tristeza en Pablo. Pero él decía, yo me alegro con todo eso, porque no estoy sufriendo en vano. Estoy sufriendo, ¿para qué? Para verlos salvos. Y motivado por todo eso, les escribió la carta a los colosenses. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el título de La revelación del misterio de Dios. Misterio de Dios. ¿Qué es ese misterio? Para entender lo que es el misterio, voy a leer Colosenses 1, 26 y 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiere decir que había un misterio desde los tiempos de la eternidad, pero ocultado a los ojos de los seres humanos, que ahora estaba siendo manifestado a los santos. Quiere decir que este misterio no puede ser entendido por todo el mundo, solo puede ser entendido por los que creen en Jesús, por los que creen en las palabras de Jesús, por los que creen en las Sagradas Escrituras. Ahora, yo te puedo discutir sobre cualquier tema, puedo hablar sobre cualquier tema desde el momento que tú me permitas abrir la Biblia. Ahora, no me hagas preguntas esperando elucubraciones humanas mías, deducciones humanas mías. Yo te puedo responder con la palabra de Dios. Y al que cree en la palabra de Dios, el misterio deja de ser misterio. Pero al incrédulo, al que rechaza la palabra de Dios, el misterio siempre seguirá siendo misterio. Ese es un misterio que viene desde la eternidad,
¿Pero en qué consiste el misterio? Deja que el propio Pablo explique. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pues los gentiles no aceptaban la palabra de Dios. Por lo tanto, el misterio seguía siendo misterio de ellos. Pero a los santos, ¿y a quiénes le llama Pablo santos? A los que aceptaron a Jesús y aceptaron su palabra. Judíos que habían aceptado a Cristo y gentiles que habían aceptado a Cristo. Pero los gentiles que no aceptaban a Cristo, pues para ellos el misterio continuaba siendo misterio. Pero para los judíos y los gentiles que aceptaban a Cristo, entonces venía la revelación del misterio. Y entonces sigue ahora para explicarte específicamente en qué consiste el misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio. O sea, es el misterio de la salvación, oh querido. La salvación es un misterio para el que el que no cree. Pero es una cosa tan simple para el que cree. Porque ¿en qué consiste la salvación en Cristo? 3 cosas. Primero, yo no puedo. Yo soy un pecador miserable. Yo he nacido con naturaleza pecaminosa y me gusta la basura de esta vida. Primero, no puedo. Segundo, pero Dios sí puede. Él es todopoderoso. Y entonces viene el tercer punto. Si yo no puedo, pero Jesús sí puede, entonces voy a Jesús. Y Él hace por mí lo que yo no puedo hacer. Y cuando voy a Jesús y lo acepto como mi Salvador, pues llega a mí la experiencia de la salvación. Y Cristo habita en mí por la presencia de su Espíritu Santo. ¿No dice Pablo que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu Santo? Ahora, eso es un misterio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, que es uno con el Padre Dios y con el Hijo Dios, puede habitar en nosotros? Pues es un misterio para la mente incrédula. Pero cuando tú aprendes a andar con Jesús, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando Él te habla, Él te va a guiar por los caminos de la vida. Él te va a guiar en el matrimonio, en los negocios, en la vida financiera, en la vida profesional. Tú solo necesitas dejarte guiar por la voz. Y si en este momento las cosas no están saliendo como quieres, tal vez sea porque el misterio de la salvación, el misterio de Cristo en ti, continúa siendo misterio para ti. Porque tu cabeza lo ha entendido, pero no es una realidad en tu vida. Por lo tanto, por más que muchas veces quieres tomar decisiones correctas, solo cometes errores, solo tomas decisiones equivocadas que te traen dolor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te está guiando, no te está acompañando. Dicho todo esto, llegamos a la última parte de la lección de esta semana, bajo el título de El poder del Evangelio. Aquí veremos que la conversión de un pecador requiere el poder del Evangelio. No hay otra manera de explicar. La conversión de un pecador es un milagro. No hay explicación humana. Como un joven drogadicto. Yo estaba una vez en San Pablo y un muchacho drogado estaba gritando a la 1 de la mañana en la calle, Pastor Bullón, Pastor Bullón. Y yo me asomé por la ventana y este muchacho había asistido a mis conferencias, había aceptado a Jesús, pero había vuelto a caer en las drogas. Había ido a la playa de Santos, tenía una moto deportiva gigante de San Pablo a Santos. Había usado droga y drogado llegó ahora a mi casa, Pastor Luis. Y él decía, Pastor, me ayude. Yo no puedo, yo estoy perdido. Y lo que yo le dije a este joven es, querido, tú estás perdido, yo estoy perdido. Todos estamos perdidos. La diferencia es que tú usas drogas y yo no uso drogas, pero igual los dos estamos perdidos. Y necesitamos de Cristo. Oré con él, clamé a Dios por él. Años después lo encuentro, victorioso, libre de las drogas. Ese es un milagro. La clínica de reposo no lo puede ayudar. Los psiquiatras, los psicólogos, los remedios, nadie lo puede ayudar.
pero de repente encuentra a Cristo y Cristo lo transforma. Eso es. Y yo como evangelista te podría contar tantas experiencias de gente atea, insultaba a Dios, pero en la hora del dolor se cayó de rodillas, clamó a Dios, Dios lo transformó y hoy día son predicadores de la palabra de Dios. Ahora, con todo esto en mente, vamos a leer el versículo 28 y también el versículo 29. Dice así: a quien anunciamos, ¿a quién se refiere? A Cristo. ¿Ese quién es Cristo? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me gustan esas dos últimas palabras. Yo predico y las personas son transformadas por Dios. Dice Pablo, gracias a dos cosas. Primero, la potencia que viene de Dios. Y, aunque no lo dice, lo está diciendo entre las líneas. Como yo coloqué mi vida en sus manos, la potencia de Dios viene a mí y yo predico poderosamente. ¿Te das cuenta? Poderosamente. ¿Cuánta gente ha entrado a mis reuniones? Gente incrédula, con un papel en la mano para escribir los errores, las incoherencias en mi predicación, para después echármelo en la cara. Y el Espíritu de Dios lo agarró, lo tocó, lo transformó. En la hora del llamado vino adelante. Y después esa persona me buscó atrás y me dice, pastor, aquí está el papelito. Yo vine aquí para escribir incoherencias en su predicación, para confrontarlo. Pero el Espíritu de Dios me tocó. Esa es la potencia que viene de Dios. Y entonces el ser humano, por más humilde, por más simple que sea, por más que sea un tartamudo, un gago, tímido, ahí se levanta para predicar poderosamente por el poder que viene de Dios. Ahora, tú te das cuenta que hasta aquí Colosenses está hablando Cristo, 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 Cristo. Y él va a seguir hablando. He estado estudiando lecciones extraídas de la vida de Josué y qué lecciones extraordinarias. Y el autor ha sido inspirado por Dios porque del libro de Josué él ha sacado lecciones de la gracia, de la vida cristiana, lecciones extraordinarias que a mí personalmente me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. Hoy día vamos a la lección número 12 para el 20 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Dios es fiel. Y el propósito de la lección es enseñarnos que en el último discurso de Josué, porque él ya estaba viejo, él murió con 110 años después, pero ya en su último discurso reunió a los líderes de Israel, al pueblo de Israel, y les dio el secreto de la felicidad. Y en resumen, lo que les dijo es que el secreto de la felicidad es estar siempre en paz con Dios y andar en sus caminos. Y ese secreto es una realidad también hoy. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no soy feliz? Intento ser feliz. Y tú sabes que la gente corre atrás del poder para ser feliz, atrás del dinero para ser feliz, atrás del placer para ser feliz. Y yo no dudo que todo esto, poder, fama, gloria, riqueza, dinero, placer, te pueda dar en algún momento eh, placentero, pero no te da felicidad. La felicidad no es apenas placer, la felicidad es un sentimiento que abarca el ser humano todo y abarca no solo a la persona, sino a los que están en nuestro círculo más cercano, que son la esposa, los hijos, en fin. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero Josué en esta lección nos enseña que para ser feliz hay que andar con Dios, hay que andar en los caminos con Dios, hay que vivir en paz con Dios. Cuando llega la noche, haces tu oración, respiras 3 veces, te acuestas y chao, hasta mañana. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Ahora, esa paz que tú tienes con Dios se refleja en todos los aspectos de tu vida, porque cuando tomas una decisión para
una transacción comercial, por ejemplo, lo haces con paz, con sabiduría, porque estás caminando en los caminos de Dios. Pero cuando tú tomas decisiones equivocadas solo, humanamente, sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios en tu vida, pues aunque desde el punto de vista humano esa decisión que estás tomando te parezca la mejor, no lo es. Y el tiempo demuestra eso. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de Todo se cumplió. ¿A qué se refiere el autor de la lección cuando colocó este subtítulo, Todo se cumplió? Se está refiriendo a las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Tú sabes que Canaán no fue conquistada en un día, ni en un año. Llevó años para que Israel fuera derrotando a sus enemigos y apoderándose completamente de la tierra. Y así mismo, cuando Josué ya llegó a ser viejo, todavía habían enemigos escondidos, todavía no habían conquistado la tierra en su plenitud, aunque ya tenían paz. Entonces, aquí el autor de nuestra lección se refiere a todo se cumplió, que se cumplieron las promesas divinas hechas al pueblo de Israel. Y el autor relaciona ese cumplimiento de las promesas a Israel en la conquista de la tierra, como también el cumplimiento de las promesas divinas en nuestra vida, hoy que estamos peregrinando rumbo a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera tierra prometida, a nuestra Canaán celestial. Para entender mejor, voy a leer el texto de Josué capítulo 21, versículos 43, 44 y 45, y voy a ir comentando para que entiendas el cumplimiento de la promesa en el pueblo de Israel. El texto dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Dio Jehová. Quiero enfatizar la palabra dio, el verbo dar, dio. Mira, ¿cuántas veces, observa en la lectura del texto, cuántas veces Dios da a entender que Israel no hizo nada, apenas confió, que Dios lo hizo todo por Israel? Dicho esto, vuelvo a leer el texto. De esta manera dio una vez Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar, dos veces el verbo dar, a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Observa cómo termina el versículo. Todo se cumplió. Israel finalmente recibió la tierra, pero una tierra que Dios le dio, que Dios le había prometido dar, una tierra que Dios le entregó, una tierra por la cual Dios lo condujo. Quiere decir, ¿y qué hizo Israel? Poseyó la tierra. ¿Y qué hizo para conquistarla? Nada, Dios se la dio. En las grandes batallas de Israel, ¿acaso Dios no obraba milagros? Entonces, Israel no podía en ningún momento pensar, hemos conquistado la tierra con nuestras fuerzas, con nuestro dominio propio, con nuestro ejército. No, Israel era un pequeño pueblo de pastores, no eran guerreros, pero Dios fue adelante de ellos. ¿Y cuál es la lección para nosotros hoy? Oh, querido, si vamos a alcanzar victorias en esta tierra, en cualquier aspecto de la vida, básicamente en la vida espiritual, pero también en la vida familiar, en la vida profesional, financiera, no va a depender esencialmente de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tu dominio propio, de tus ejércitos. No, querido, nada de eso es dispensable. Cuidado, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, todo eso es parte. Pero esa no es la columna vertebral de la victoria. El secreto es confiar en Dios. El secreto es saber que Dios está a tu lado. Cuando sabes que Dios está a tu lado, tu actitud delante de las dificultades de la vida es una completamente diferente. Ahora, cuando tú luchas solo,
al menor embate que la vida te dé, te desanimas, lloras, te frustras y ya no tienes ganas de levantarte. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el título de Una señal de preocupación. Aquí en esta parte empieza ya el último discurso de Josué. Y mira la preocupación que embarcaba a Josué antes de pronunciar sus últimas palabras para el pueblo. Leo el texto de Josué 23, versículos 1, 2 y 6. Dice así: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Dios, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Explico el texto que acabo de leer. Dios ya le había entregado la tierra a Israel. Aquí la expresión bíblica es: ellos encontraron reposo. Aunque habían enemigos escondidos por aquí y por allá, habían enemigos que todavía no habían sido completamente derrotados, ¿ah? Y también habían enemigos derrotados que habían aprendido a convivir con el pueblo de Israel. Aunque había todo eso, ellos tenían relativamente paz. Sin embargo, ya vimos en la primera parte que todo eso fue obra de Dios en favor de ellos. Ahora, en su último discurso, Josué les dice: esforzaos pues mucho. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios. Esforzaos mucho. ¿Para qué? Para no apartarse ni a diestra ni a siniestra de los consejos divinos. Ellos no tienen que esforzarse ahora para conquistar la tierra ya está conquistada. Lo que ellos necesitan es esforzarse para no apartarse de los caminos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra experiencia de salvación? Mira, vamos a imaginar que la tierra de Canaán es la salvación. Dios nos entrega la salvación por gracia. No es porque luchamos, no es porque peleamos, no es porque hicimos algo para conquistar la salvación. La salvación es un regalo divino. Él lo hizo todo, nos entrega la salvación. Pero una vez que nos ha entregado la salvación, ahora viene el consejo de Josué. Esfuérzate. ¿Pero para qué? ¿Para conquistar la salvación? No, la salvación ya está conquistada. Jesús la conquistó en la cruz y te la entregó. Entonces, esfuérzate. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Y los consejos divinos son todos los principios y valores descritos en la palabra de Dios, en general. Pero un resumen de esos consejos divinos tú lo encuentras en los 10 mandamientos. Y un resumen de esos 10 mandamientos en 2 mandamientos, porque 4 de los mandamientos te enseñan a amar a Dios y 6 mandamientos te enseñan a amar al ser humano. El amor básicamente es el centro de los 10 mandamientos. Esfuérzate. Ahora que ya has sido salvo por gracia, esfuérzate. ¿Pero para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Ahora, es interesante que muchos cristianos se ven tentados a pensar: yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con los consejos divinos. ¿Cómo es eso? Yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con la ley, pero si la ley es un resumen de los consejos divinos, ¿cómo es que no vas a creer? Si aquí Josué en el Antiguo Testamento era claro en decir: tú no hiciste nada para conquistar la tierra, pero tienes que hacer algo para andar en los caminos de Dios. Y tú sabes que
lo más difícil en la experiencia cristiana no es recibir la salvación. ¿Qué tienes que hacer para recibir la salvación? Solo reconocer que has pecado, arrepentirte, pedir perdón y viene la gracia de Cristo y cubre la multitud de tus pecados. Eso es fácil y eso sucede en un instante, pero después sigues vivo. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a andar en los caminos de Dios. Porque una cosa es vivir como quien no conoce a Dios ni a su palabra y otra cosa es vivir conociendo a Dios y conociendo su palabra. Pero no coloques la salvación contra la obediencia, porque salvación y obediencia son dos cosas completamente unidas, caminan juntas. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de límites definidos. Y aquí vamos a hablar de la contaminación, del peligro de la contaminación cultural. Tú sabes que el peligro para Israel, ya cuando recibieron la tierra, ya te dije que habían pequeñas naciones que todavía no habían sido conquistadas, pequeñas tribus de enemigos que todavía no habían sido conquistados. Y también habían naciones enteras sometidas a Israel que se habían quedado en la tierra, que permanecían en la tierra, aunque el control todo de la tierra era de Israel. El peligro para Israel no era la enemistad de los enemigos, el peligro era la amistad de los enemigos. Y voy a leer el texto para ver lo que estamos queriendo decir. Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Todo esto que estoy leyendo forma parte del último discurso de Josué al pueblo de Israel. Entonces, en este texto dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Cuál era el peligro que Josué vislumbraba con relación al futuro de Israel? El peligro era que poco a poco, disimuladamente, casi imperceptiblemente, casi sin sentir, el pueblo de Israel se iba a contaminar con la cultura de las naciones paganas que habían quedado entre ellos. Y la cultura, querido, la cultura es peligrosa. Las grandes batallas a veces no son con armas, no son con bombas, con cañones, son con ideas. La batalla cultural es terrible porque hoy día nosotros como iglesia tenemos que reconocer que estamos perdiendo a nuestra juventud en la batalla cultural, porque las ideas paganas de las naciones vecinas están contaminando a nuestra juventud. Porque la realidad es esta, ¿cuántos días estamos en la iglesia por semana? Un día, el sábado. Y oye, porque muchas veces estamos solo mediodía. Y mira que algunos solo una hora en la hora del culto divino, nada más. ¿Y cuántos días estamos mm, inmersos, completamente zambullidos en la cultura de este mundo? En la cultura de este mundo que ha tomado los valores y los ha invertido, porque lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes era bueno, hoy es malo. Eh, Atrévete en la universidad, en la calle, con tus amigos a defender valores, principios. Te van a llamar cuadrado, te van a llamar anticuado, te van a llamar de cabeza de alfiler, que no tienes capacidad de pensar. Esa es la cultura. ¿Para qué Dios? Yo soy el propio Dios de mi destino, yo hago lo que quiero, yo decido lo que es bueno, lo que es malo para mí. Esa es la cultura que nos rodea. ¿Y tú crees que el enemigo está entrando a la iglesia, está agarrando a nuestros jóvenes, se los está llevando? No, sino que la cultura los está contaminando de tal manera que ellos ni siquiera están saliendo de la iglesia, porque si se fueran de la iglesia, pues por lo menos la iglesia
estaría libre de peligro. Lo peor es que vienen trayendo la cultura de afuera para adentro y quieren que los valores cambien dentro de la iglesia, que las virtudes cambien dentro de la iglesia, que los principios cambien dentro de la iglesia. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Ese era el peligro de Israel en los tiempos de Josué y es el peligro que corremos hoy. Entonces nuestra lección nos lleva a hablar en la cuarta parte sobre la ira del Señor. Y la ira del Señor, querido, no es contra el pecador. La ira del Señor es contra el pecado. El profeta Ezequiel dice, no quiero la muerte. Dios, a través del profeta, dice, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? El rebelde, el contumaz. No quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta y viva. Entonces Dios no tiene nada contra el pecador. La ira de Dios no es contra el pecador, es contra el pecado. ¿Y por qué el pecador sufre? Porque el pecador no quiere abandonar el pecado. Entonces, cuando la ira de Dios cae sobre el pecado, pues agarra a los rebeldes que no quieren abandonar el pecado. Leo lo que dice Josué, capítulo 23, versículo 15 y 16. Dice así: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Hay un pensamiento aquí. El día que tú te vayas, dice, si se apartaron de Dios, yendo y honrando a Dios, el día que tú te vayas a honrar dioses ajenos, a contaminarte con la cultura y comiences a creer que la cultura que te rodea es la cultura correcta y que los principios y valores bíblicos están anticuados. El día que hagas eso y te contamines de la cultura y te quedes en la cultura, la ira de Dios caerá aquí, pero no es sobre ti, es sobre la cultura, sobre el pecado. Pero ¿por qué serás tocado? Porque estás allá, porque no quieres abandonar ese territorio. Esto es lo que tienes que entender. Tú no tienes que tener miedo de Dios, no tienes que mirar a Dios como un Dios abusivo, dictador, tirano, arbitrario, castigador. No, Dios es un Dios de amor, te ama, hace de todo para que no te vayas. Pero si te vas, recuérdate que allá la ira de Dios cae soberana. Y si estás allá, serás tocado por la ira de Dios. Entonces llegamos a la última parte de este estudio hablando de aférrate a Dios. La única forma en que Israel podría evitar la idolatría y también la ira de Dios era viviendo una experiencia diaria de comunión con Dios. Mira lo que dice Josué 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová de vuestro corazón. Améis. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Oh, querido, este último texto es para meditar, reflexiona. Lee de nuevo el texto, reflexiona. Ay de ti si te olvidas de Dios, si tu corazón se aleja de Dios, si te vas allá, te contaminas,
te casas con las personas eh, que no piensan igual que ti, que, que, que no tienen los mismos valores. Yo siempre digo, mira, si es tan difícil convivir con una persona que ya tiene los mismos valores y los mismos principios que nosotros, ¿cómo se debe ser convivir con una persona que tiene valores extraños? Mientras tú amas a Dios, el otro se ríe de Dios. Mientras tú vas a la iglesia, el otro piensa que eres anticuado porque vienes a la iglesia. No, no, no tiene sentido. Y entonces, ¿qué dice aquí Josué en su último discurso? Ama a Dios, no te alejes, no te vayas, porque si te vas y comienzas a hacer alianzas extrañas aquí, recuérdate que la ira de Dios caerá aquí y tú no podrás ser librado. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Mi querido joven, piensa, no te dejes hacer la cabeza por la cultura moderna. No creas que los valores bíblicos son anticuados. Dios es eterno, Dios no cambia. La envidia fue pecado en el Edén, es pecado hoy, será pecado mañana. No cambia. Costumbres cambian. La ropa cambia, el zapato cambia, la blusa cambia. Pero valores no. Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios trabaje en tu mente, te haga pensar, te haga reflexionar. ¿Ok?